bendiga a todos, hermanos. Es un gran privilegio estar adorando el nombre del Señor. Algunos quisieran tener esta dicha, pero no la tienen, lamentablemente. Tal vez ya se fueron, ya partieron de este mundo. Algo otros las cadenas que les atan no les permiten, pero usted y yo hemos sido libres por la sangre del Cordero. Y por eso estamos aquí. Y el Espíritu Santo nos da la fuerza para encaminarnos. Bien, quizás nos hubiésemos quedado haciendo otras diligencias personales, pero Dios sabe que nuestra alma necesita de Él. Vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? ¿Cuántos creen que Dios es bueno, hermano? ¿Cuántos creen que Dios es Salvador nuestro? Hoy vamos a hablar de la salvación, exclusivamente ese gran regalo venido de Dios el Padre Celestial. Una descripción maravillosa a través del escritor, el doctor Lucas. Usted va a encontrar que a través de los escritos de Lucas, como lo he mencionado en algunas ocasiones, es el escritor del Nuevo Testamento que más amplitud tiene, es el que escribió más. Usted me dirá, pero Pablo escribió 13 cartas, 13 libros. Sí, Lucas escribió solo 2, pero lo supera. Lucas lo supera en el escrito. Y el contenido que Lucas da en el Nuevo Testamento acerca de la cristología y en particular del tema de la salvación es maravillosísimo. Los evangelios, Marcos y Mateo, usted va a ver que no incluyen la palabra ni salvador ni salvación. Tal vez algunas referencias sí. El único que lo menciona es el evangelista Juan. En el capítulo 4 menciona salvador y menciona también salvación, exclusivamente en el momento del encuentro de Cristo con la samaritana. Esto es curioso, cuando usted estudia la Biblia, va a encontrar que Lucas, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, es donde más amplitud le da al tema de la salvación, por el cual nosotros estamos aquí, hermanos, no para pasar el rato, no porque la gente diga que somos cristianos evangélicos pentecostales, no por complacer a la familia o complacer los deseos nuestros, no, estamos aquí con un solo propósito, un propósito firme, alabado sea el nombre del Señor. Y ese propósito es nuestra salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Exclusivamente. Ese es el propósito. Voy a invitarlos para que vayamos a una porción bíblica como que si estuviéramos en la tradición del mes de diciembre. Pero mire que la palabra de Dios no es solo para temporada. La palabra de Dios es para todas las edades, para todo tiempo. Voy a ir con ustedes al capítulo 2 del Evangelio de Lucas, exclusivamente cuando el ángel le anuncia a los pastores de aquel gran acontecimiento que ha habido allí en Belén de Judea. Capítulo 2, verso 8 del Evangelio de Lucas. Quiero que leamos exclusivamente los versículos, el texto áureo, más que todo central, va a ser del 8 al 11. Pero la cobertura que le vamos a dar al mensaje abarca del 8 hasta el 20 con la ayuda de Dios. Pero en el desarrollo de la exposición vamos a conocer estos otros versículos. Ahorita vamos a leer del 8, capítulo 2 de Lucas, Lucas 2, 8 al 11. ¿Lo tenemos, hermano? Vamos a leer el 12 también para que esté más completa el texto áureo, como decimos, o el que hace el encabezado de esta exposición. Dice así la palabra, lo tenemos todo, ¿verdad? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis,
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Diga conmigo, gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Belén. En la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Oramos. Padre, gracias por tu palabra leída. Queremos exponerla de la mayor forma y claridad posible para que los pequeños y grandes podamos entender esta escritura tan significativa para todos los que estamos aquí y que quizás posteriormente a través del YouTube, del Facebook, puedan encontrar esta palabra. En el santo y glorioso nombre de Jesús de Nazaret, corra tu palabra y sea glorificada. Cautiva y echa fuera todo espíritu oponente y que tu pueblo esté receptivo al mensaje de tu palabra viva y poderosa hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tratemos de guardar reverencia en los minutos que vamos a tener de exposición de la palabra. La salvación desde el punto de vista del escritor Lucas. La palabra técnica, dicen los escritores del Nuevo Testamento, la escritura lucana, dándole un énfasis al Evangelio y al libro de los Hechos de los Apóstoles, que directamente Lucas escribe a un gran personaje llamado Teófilo. Y de una forma muy particular a este personaje, pero de una forma muy general a todo el pueblo. Hay detalles maravillosos que Lucas tiene, bien claros, bien enfáticos, de mucha bendición a todos los oyentes de la palabra, que los otros evangelistas no lo tienen. Ahora bien, muy claramente Lucas es el evangelio de la compasión por los desconsolados, por los enfermos, por los maltratados, por afligidos y marginados. El libro subraya el alcance mundial de la salvación. Esto es un enfoque importante. Cuando usted quiera estudiar más a fondo el tema de la salvación, vaya al Evangelio de Lucas y compagínelo con las escrituras del apóstol Pablo. Los dos escritores tratan de hacer mucho énfasis, relevante énfasis, y un tema bien claro de la salvación a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque no hay otro Salvador, solamente el Señor. ¿Cuántos lo creen, amada iglesia? No hay otro medio, no es Confucio, no es Buda, no es Mahoma, no es María, no es José, no es Pedro, es Cristo Jesús el Señor, autor y consumador de nuestra fe. Estamos 100% seguros. La iglesia cristiana evangélica, no hay que ir a otros medios, hay que ir directamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lucas hace ese énfasis exclusivamente a una aglomeración mundial de todas las edades y de todos los extractos sociales, para los marginados, para los pobres. Él tiene un enfoque de compasión a través de la cristología. Es para los enfermos. Dice que el Señor no ha venido por los sanos, sino por los enfermos. También
para los desconsolados, para los maltratados. Maltratados por las situaciones de la vida, por los hombres que se consideran tiranos o de otra forma muy capitalistas y tratan de ver con menosprecio a los demás y marginar a las poblaciones más pobres, más escasas, vamos a decir, en el desarrollo. Y hasta socialmente se ha creado clase alta, media y baja. Esos son los pueblos de las naciones. Y hasta se ha despectivamente clasificado las naciones como las naciones desarrolladas y las subdesarrolladas. Las subdesarrolladas les dan otro calificativo, le llaman las tercermundistas, o sea, las más pobres, las más despreciadas. Así está el mundo. Pero el Señor en su plan salvífico, Él no hace acepción de personas. Dios ama al pobre, al rico, al grande, al pequeño, al blanco, al de todo color. Para el Señor todos somos iguales, porque somos creación de ese Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Y en su plan divino, usted y yo estamos contados para ser apartados, para ser un remanente especial de Dios. No solo por el pueblo judío, sino también por los gentiles, por todos los griegos. Todos aquellos que sufren o sufrimos de alguna manera aspectos no agradables en esta tierra, de una o de otra forma. El libro de Lucas y el libro de los Hechos está subrayando el alcance mundial de la salvación. Por eso la promesa de Hechos 1:8 es: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga conmigo, nosotros estábamos hasta lo último de la tierra, pero allí ha llegado la mano salvadora de nuestro bendito Señor. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo? Por el sacrificio amoroso de nuestro Señor Jesucristo, ahora somos lo que somos para gloria y honra de su nombre y no para vanagloria. El enfoque de la vida de Jesús desde bebé es lo primero que hace Lucas en su primer tratado a Teófilo. Lucas detalla, hace la descripción del nacimiento primero de Juan el Bautista. Luego, vamos a decir, al mismo tiempo incluye el nacimiento, la promesa y el nacimiento de nuestro bendito Salvador. Y desde bebé hay una historia profunda. Un grupo de pastores en las afueras de Belén. Es la historia más profunda de la vida. Es el mensaje extraordinario y que gracias al Señor está en el Evangelio de Lucas. Usted va a ver este relato, en ningún otro evangelio está. Cuando el ángel y posteriormente una compañía de ángeles, un grupo de ángeles más, acompañan a esta escena. ¿Cuál sería el motivo? La razón, el por qué. Hay un mensaje directo del cielo a través de un ángel. ¿Está conmigo en la palabra? Interesante eso. A un grupo de pastores, verso 8. Había pastores en la misma región. ¿Región de qué? La región en el cual había acontecido aquel momento del nacimiento de un bebé
que marcaría la historia de la humanidad. El testimonio se tenía que dar aún antes de su nacimiento. Pero si por los entendimientos de la gente no podían percibir lo que había pasado, ahora, recientemente, en esa noche que había nacido, el mensaje directo del ángel a un grupo de pastores. Imaginémonos la escena. Pensé traer el proyector para presentar algunas imágenes. No pude. Pero imaginémonos la idea de un grupo de hombres con todo su equipo de pastoreo, de grupos de ovejas en las zonas aledañas a la ciudad. Una noche fría, posiblemente. Una noche de mucho comentario de los pastores. Una noche que ya estaba terminando y se aproximaba el día, porque ellos guardaban las vigilias de la noche. Imaginémonos esta idea posiblemente de descanso de los pastores haciendo una fogata. No lo dice la Biblia, solamente es una hipótesis del predicador. No estaban esparcidos. No estaba un grupo allá, otro por allá y otro por allá. Me imagino que por las situaciones que se daban en las afueras de la ciudad, los pastores corrían un riesgo de ser maltratados. Exclusivamente los pastores no tenían en la sociedad una clase muy elevada. Eran humilde gente campesina. Ellos sí sabían hacer su trabajo. Pero como Dios se glorifica como Él quiere. ¿Por qué iba a venir al gobernador? ¿Por qué iba a venir a uno al sumo sacerdote y tal vez no iba a creer nada? Tuvo que venir con un mensaje directo de un ángel enviado del tercer cielo a unos humildes pastores. Dios se glorifica en la humildad. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Cuando se le abre el corazón al Señor. Tenemos ese enfoque. Quiero ir poco despacio para que nosotros nos imaginemos esta idea hoy, esta tarde, a través de la exposición. Dice que velaban y guardaban la vigilia de la noche. O sea, posiblemente hacían turnos para cuidar el rebaño. Posiblemente tenían una asociación en el cual hacían guardias algunos mientras otros dormían, juntándose a cierta hora de la noche para proteger las ovejas de las fieras o de ladrones, que ellos mismos fueran víctimas del maltrato físico de las personas malas. De hecho, todo el tiempo han existido. Acuérdense la parábola del buen samaritano, uno que venía de Jericó, de Jerusalén a Jericó y fue puesto en manos de ladrones y lo dejaron medio muerto. O sea, eran caminos peligrosos. Exclusivamente los pastores se jugaban un papel importante porque podían llegar ladrones y llevarle las ovejas o hacerles daño físico a ellos. Y ellos guardaban las vigilias de la noche. Ellos hacían guardia, ellos se reunían en medio del frío. Me imagino que esa noche se reunieron haciendo una fogata, todos alrededor, y como es de costumbre, haciendo comentarios. Posiblemente algunos dormían, otros no. Pero estaban guardando, estaban con las ovejas alrededor, protegidas
por el cuidado de ellos. Porque el edicto o el decreto de Augusto César, el emperador romano que subyugaba toda Palestina, era un empadronamiento, una estadística, un conteo de las gentes de todas esas regiones, pero no únicamente para decir contamos con tantos habitantes, sino con el fin de subyugar más todavía, como era un imperio. Esas regiones se mantenían en suspenso. Ellos no podían desarrollarse porque había un emperador desde Roma decretando aspectos que trataba de marginar, valga la redundancia, a la población. Nosotros podemos mencionar solo César, pero la Biblia dice Augusto, que significa un Señor, un Salvador. Era el Señor de todo el imperio. Estaba subyugado, estaba oprimido el pueblo. Los pastores estaban sorprendidos por el censo o el empadronamiento que se le llama ahí la palabra. Entonces, quizás hasta el trabajo de ellos estaba en riesgo. Porque ¿qué efectos tendría ese empadronamiento? La gente se había aglomerado en las aldeas, en las ciudades, obedeciendo al decreto de Augusto César. Versículo 9. Y aquí se les presentó un ángel, o el ángel dice, ¿verdad? Un ángel, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplendor, y tuvieron gran temor. De repente, mientras ellos, algunos medio dormidos, otros más platicando del ambiente social, económico, laboral, etcétera, etcétera, de repente un ángel de Dios los rodeó. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Cuando todo parece marginado, cuando todo parece perdido, cuando todo parece que se acaba, el ángel de Dios viene con buenas nuevas, con aliento. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y ahora ellos tienen miedo. No era costumbre esto. Pero esta noche había sido una noche de noticias. Una noche de marcar la diferencia en la historia. Exclusivamente cuando el resplendor de luz los rodea, ellos tienen miedo. Pero el ángel les dijo, no temáis. Dice el versículo anterior que tuvieron gran temor. Pero el mensaje del ángel era, no tengan miedo. Alaban al Señor, ¿verdad? Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para con todo el pueblo, porque será, dice, para ser más específico, que será para todo el pueblo, nueva de gran gozo. Todo estaba perdido para los pastores. No había esperanza de superación en su labor. Parecía que el imperio los había oprimido de tal manera que no podían salir adelante.
Posiblemente estas ovejas que cuidaban hayan sido de su propiedad o hayan sido de la misma liturgia del templo para los sacrificios, no se sabe. Pero la verdad es que el momento que se vivía era tenso por la opresión. Así estábamos nosotros, ahí está el mundo, en opresión por el emperador llamado el diablo y Satanás, por el hombre. Pero ha venido un gran libertador que se llama Cristo Jesús el Señor. Alabado sea Dios. Qué bueno que usted y yo hemos creído en ese Salvador del mundo. Oiga, no teman, aquí yo vengo con buenas nuevas de gran gozo. ¿Y quién nos iba a gozar? ¿Y quién no se goza al saber que Cristo nos ha dado salvación y vida eterna? Usted y yo no valíamos nada. El diablo nos había puesto el pie y nos tenía oprimidos. Pero Cristo nos ha hecho libres con su sangre. Y ahora somos salvos. Le guste o no le guste al diablo, Cristo nos ha hecho libres de la opresión del César. Y somos salvos por la sangre redentora de Cristo. Gócese en la presencia de Dios. Siga adelante en la gracia de Dios. No retroceda. Persiste hacia adelante porque tu Salvador te está llamando. Sea bendito su nombre. Les traigo buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Me imagino que respiraron profundo. El resplandor se bajó. Y óigame, qué presencia tan gloriosa fue aquí. El mensaje del verso 11 es impactante. Que os ha nacido hoy, temprano en la noche, en el atardecer, no se sabe. El mensaje de gran gozo es que os ha nacido hoy en la ciudad de David, específico, un Salvador. Y ese Salvador se llama Cristo el Señor. Dele fuerte aplauso. ¡Qué interesante! Un Salvador. Hoy, ¿cómo evolucionaron las mentes de los pastores? Un Salvador. Un Salvador. Inmediatamente quizás se fueron al Antiguo Testamento. Cuando Israel era oprimido en el tiempo de los jueces, Dios les levantaba un Salvador. Cuando Egipto tenía esclavo a Israel allá, Dios les mandó un libertador, un Salvador, que fue Moisés. ¿Qué tanto? Los pensamientos de los pastores en ese momento. Un Salvador va a tumbarle el gobierno a César, a Augusto. Un Salvador ha nacido hoy en la ciudad de David. Y se llama Cristo. Es el Salvador. O sea, ¿qué mensaje? Ahora, para confirmar esa buena nueva, dice: esto os servirá de señal. Inmediatamente ellos, cuando oyen decir en la ciudad de David, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, que es Cristo el Señor. Entonces dice, en la ciudad de David, la ciudad de David es Belén. Ellos tenían muy bien enmarcada la historia. Belén, la ciudad de David. Allí vino Samuel a ungir a David cuando era joven. Es la ciudad de David. Y allí ha nacido, porque el ángel fue específico. Dice, esto será de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Porque el versículo 7 dice que cuando le dio a luz María, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Ahí en Belén. El ángel les da la dirección exacta.
allá en Belén, en la ciudad de David, está envuelto en pañales el niño. Yo creo que las ovejas ahí quedaron a ver quién las cuida. Que si se la roban, que se la roben, que si del viene el lobo y se la lleva, que se la lleve. Pero en las buenas nuevas hay que ir a ver esta buena, el corazón de ellos ardió. ¿Están conmigo en la palabra? La señal era que iban a encontrar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, para confirmar las buenas nuevas, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En la tierra hay paz y buena voluntad de Dios con nosotros. No solo en Israel, sino a las poblaciones gentiles que ha llegado el mensaje de Cristo Jesús el Señor, el Salvador de nuestras vidas. Gloria a Dios. Las huestes celestiales acompañaron al ángel. Otros ángeles vinieron y empezaron a alabar a Dios. Y los ángeles alaban a Dios, ¿y usted por qué no alaba a Dios? Si los ángeles alaban a Dios, ¿y yo por qué no le voy a alabar? Si el gran beneficio no es para los ángeles, es para nosotros. Porque nos ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto no se conmemora solo en diciembre, es hoy. Cada día Cristo debe de nacer en lo profundo de tu corazón. Porque estabas perdida, estabas perdido, pero Cristo ha venido a salvarte. Si lo que es y estás contento, da gloria a Dios esta tarde. Qué interesante esto. Las huestes celestiales daban gloria a Dios. Verso 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vamos a confirmar esta buena nueva. Los pastores se fueron para Belén. En la última vigilia de la noche, quizás 3 de la mañana o 1 de la mañana, no se sabe a qué hora. Cuando los ángeles se van, quedan solamente con las buenas nuevas. Y dijeron: no estábamos dormidos. Esto no es algo así por así, esto es algo sobrenatural. Se nos dijo que ha nacido en la ciudad de David, de Belén, y en un pesebre hay un bebé envuelto en pañales. Ese es el Salvador. Ellos dijeron: este personaje va a ser grande y nos va a librar de la opresión del emperador. Nos ha levantado ya, ha nacido el libertador. Porque ellos no tenían una idea de lo que vendría a significar la verdadera salvación de Cristo a la humanidad. Dice el versículo: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Había agradecimiento, gloria a Dios.
Los pastores creyeron al mensaje del ángel enviado de Dios, a la confirmación de la hueste de los ángeles. Y con sus ojos habían visto y ellos no callaron. Ellos le dijeron a los padres de lo que el mensaje del ángel les había dicho. María meditaba en eso. Ellos guardaban ese mensaje. Pero qué interesante, hermano. Desde bebé se da un testimonio genuino. Cristo es nuestro Salvador. Humildemente nació en un pesebre. No se encontró lugar en otro lugar mejor, sino en un pesebre. El decreto del César era premiante. Noten ustedes, José era del linaje de David, por eso tenía que venir a censarse a Belén. Él era de la casa y de la familia de David. Por eso no tenía que ir a otro lugar. Pero el cuestionamiento que usted y yo nos podremos hacer es, si su mujer estaba en los últimos días para dar a luz, ¿por qué la iba a traer ahí? Porque era la ley. Porque era el deber traerla. Y allí se le tocó para que la Biblia, la profecía, los profetas se cumplieran. Allí le tocó nacer a nuestro bendito Salvador. La Biblia se cumple. ¿Cuántos lo creen, amada iglesia? La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia se cumple. Le guste o no le guste a Satanás y a los escépticos, la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Allí nació. Ahora, el enfoque de la salvación en Lucas trasciende un poquito más, aún todavía desde bebé. A los 8 días, sus padres lo llevan al templo para presentarlo, como era de costumbre. Tan pobres ellos eran los padres de Jesús, que no tenían para un corderito, llevaron 2 palomitas para el sacrificio y presentar la purificación y todo lo que era el ritual. Y allí en Israel había un anciano, había un hombre anciano temeroso de Dios llamado Simón. Capítulo 2, versículo 25 al 30. Esto ya usted lo ha leído, ya lo ha escuchado. En el mismo momento se presenta Simeón en el templo cuando están presentando al niño. Él lo agarra en los brazos y empieza a orar. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Y qué es lo que estaba viendo? Él era un niño de 8 días. Pero la oración de Simeón era, ahora me puedo morir, Señor. Porque Dios le había dicho, no verás muerte sin antes ver el Salvador. Ver al Redentor, alaba la gloria de Dios. ¿Quién le dijo a Simeón que ese era el Salvador? El Espíritu Santo, porque este hombre estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Dele fuerte aplauso a Dios en su palabra. Entonces él lo agarra y ora a Dios. Ah, Señor, me puedo morir ya. Si mis ojos han visto tu salvación. Oh, gloria a Dios. Tu salvación. María, José, estaban viendo. Y entonces de repente empieza a decir, este será puesto para esto y esto. María más asustada todavía, más sorprendida por los mensajes. Es que Cristo marcó la diferencia. Cristo hizo la diferencia en la historia. Antes y después, alabado sea el nombre de Dios. Usted y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. De no haber sido nuestro Señor el Salvador, iríamos perdidos. Pero ahora llevamos rumbo al cielo. Gócese y alabe la presencia de Dios.
Interesante esto. Lucas presenta la escena que los otros evangelios no presentan de Zaqueo. Ya usted lo sabe, capítulo 19, versos 9 y 10. Jesús entró a la casa de Zaqueo. Era censurado por la gente, pero Jesús estaba en la casa de Zaqueo. La única intención de Zaqueo era ver quién era el Señor, pero por su estatura se subió al árbol y desde allí lo miró, pero Jesús le dijo: Zaqueo, bájate, porque para tu casa es que voy. Dios tiene propósitos para con cada uno de nosotros. Diga conmigo: Dios tiene propósitos de salvación para mí. Eso es importante. Él nos ha mirado para mostrarnos su salvación. Zaqueo se bajó, estaba en la reunión. Jesús quizás disertaba alguna palabra. De repente Zaqueo fue conmovido. Aquí doy todos mis bienes. Si alguien le ha defraudado, y empieza Zaqueo. Jesús dijo: este también puede ser salvo, porque él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido, usted y yo estábamos perdidos, pero Cristo ha venido a salvarlo. ¿Se regocija por eso o no se goza? Gócese, hermano, en la presencia de Dios. Zaqueo fue salvo en ese instante. Interesante esto. Lucas nos presenta las parábolas que las hacemos coherentes con el tema de la salvación, enfatizando lo que le dice en el verso 10 del capítulo 19 a la gente en la casa de Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas en el capítulo 15 nos presenta la parábola de la oveja perdida. ¿Verdad que sí? ¿No han leído? Hasta el canto aparece ahí. Eran 100 ovejas. Ahí aparece. Y también en el capítulo 15 aparece la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo, aquel que le dijo al padre: dame la herencia, yo me voy. Y se fue y vivió perdidamente. La parábola de la oveja es que el pastor salió a buscarla, dejó las 99 en el rebaño, salió a buscarla, la halló, la trajo al redil y hubo gozo. El pródigo, él reaccionó y volvió a la casa de su padre y su padre le hizo fiesta. Su padre da testimonio diciendo: porque mi hijo se había perdido, mas ahora ha sido encontrado. Estaba muerto, mas ha vuelto a la vida. Usted y yo estábamos muertos, pero hemos vuelto a la casa del Padre por su misericordia. El Padre Celestial nos ama. Yo no sé por qué muchos se han ido o se quieren ir. El que va a perder es usted. El que se va a perder es usted. El Señor no pierde nada. El Señor tiene muchos salvos. Ya se fueron adelante muchos. Y otros que estamos vivos todavía. Y yo no quiero desistir de la salvación. Yo quiero seguir, alabado sea el nombre, hasta mi coronación final de la carrera. Nosotros hemos sido encontrados por el pastor de pastores. Hemos sido puestos en los brazos de él, nos ha llevado al redil. Somos salvos por la gracia y misericordia del Señor. En el libro de los Hechos hay un desplazamiento de la iglesia que fue llevando el mensaje de salvación. Noten ustedes que nomás surge el día de Pentecostés, el gozo, la bendición, la llenura, todo lo que aparece ahí. Los apóstoles todos salen predicando la palabra. La nube sombría los cubría de la persecución, pero a ellos no les importó, ellos llevaban el mensaje de él.
De manera que el apóstol Pedro, bajo amenazas, porque un día habían subido al templo y como ahora eran diferentes, llenos del Espíritu Santo, habían dicho al cojo: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y saltó y comenzó a caminar en el templo y a glorificar a Dios. Eso los enjuició, las leyes los enjuiciaron a ellos. Y entonces en el concilio, en la deliberación del caso, Pedro les diserta un mensaje extraordinario. De manera que en el capítulo 4, versículo 12 les dice: porque en ningún otro hay salvación. Hablando de Cristo, ¿cuántos alaban la gloria de Dios? Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí hay una doble, mire, cuando nosotros, es que es lindo profundizar en la Biblia. Por eso yo les invito a leer y a estudiar la Biblia. Esta parte tiene un doble sentido, porque Pedro les está hablando de un doble sentido de salvación a esta gente que le escucha. Porque los están interrogando acerca del beneficio hecho a un hombre que la salud de él estaba quebrada. Era cojo, vivía de las limosnas. Pedro no solamente les dice salvación del infierno, no, también salud, porque aquí hay unas palabras que se llama, el original le llama soteriología. El término teológico es soteriología, no el diferente que tiene el mundo espiritista allá afuera. No, es el término correcto, que lleva un doble sentido de salvación del alma y salud del cuerpo. Por eso ese versículo 12 de Hechos 4:12 es doble sentido. Les está hablando de la salud también del cojo que caminaba ahora. Y de la salvación, porque les habla en sí de la redención de Cristo. Esto es a disertar posteriormente en clases. Ok. Pero quiero enfatizarles, ya terminando. ¿Cuántos tienen un Salvador que se llama Cristo el Señor? Esto es interesante. Siempre lo he dicho que yo no soy cristiano evangélico de la edad de 15 y 16 años, solo porque me digan que llevo la Biblia en la mano. O que me digan, ahí va el cristiano, ahí va el evangelio. No. O que para librarme de las drogas y del alcohol y tantas cosas. No. Es parte, sí. Pero yo soy cristiano evangélico porque tengo una esperanza viva en mi Salvador, en mi Señor. Él ha venido a rescatarme de la opresión. Yo no valía nada, usted no valía nada. Ahora valemos la sangre preciosa de ese Salvador en la cruz del Calvario. Eso es importante. Tenemos un Salvador que es Cristo el Señor. Ningún otro medio. Él nos da redención por su sangre y salud a nuestro cuerpo. Él es el médico eterno. Él es el gran príncipe de paz. Jesucristo es el todo en el mundo que le cree. Es importante. Somos salvos de la opresión del diablo, que nos tenía tan gallados, que nos tenía bajo su dominio. También somos salvos de la opresión del hombre. Los gobiernos se enseñorean de las naciones, lo dijo Cristo, y quieren subyugar al mundo con leyes, con decretos, como el Augusto de aquel tiempo, para que usted y yo vivamos en temor.
cuidando unas poquitas ovejas y haciendo comentarios. ¿Qué vamos a hacer? La ley de ir a registrarnos, ¿verdad que sí? De ir a poner nuestra información, esto y lo otro. Vivimos bajo opresión, pero Dios reprenda al diablo, porque tenemos un Salvador. Este Salvador es Cristo, el Señor nos ha venido a ser libres de la opresión del hombre. Usted camine con la frente erguida, hermana y hermano. Usted es hijo del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no tiene por qué andar con la cabeza agacha. El que responde por usted está vivo y es todopoderoso. Ese sujeta a los imperios de la tierra. Ese aplasta a Satanás mismo. Somos salvos. Tenemos un Salvador que se llama Cristo el Señor. Ante ese nombre tiemblan los infiernos. Cristo sobre todas las cosas. Levanta tu mano y alaba a Dios conmigo. Cristo es Rey sobre el universo, sobre las naciones. Dios reprenda los imperios de esta tierra. Dios reprenda la soberbia de los hombres. Pero Cristo Jesús es el dueño y Señor de la iglesia de Cristo. Él es el Salvador. Dale fuerte aplauso. ¡Qué interesante! Nosotros podemos decir estamos marginados. Somos tercermundistas, subdesarrollados. Eso es lo que piensa la humanidad. Pero usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No tenemos ciudad permanente en esta tierra. Andamos de aquí para allá, pero vamos para arriba. Tenemos la ciudadanía mejor que está en el reino de los cielos. Y esto no es alienar la mente humana. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ese mensaje del ángel fue de doy buenas nuevas de salvación que será para todos el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Tú no tienes que ir a ningún medio para ser salvo. Ven a Cristo, recibe a Cristo, obedece la palabra de Cristo. Yo sé que Él está aquí en esta hora. Sea bendito su nombre. Nos ha librado de la condenación eterna. Nos ha redimido. Somos salvos del infierno. Hemos adquirido salvación en el cielo de Dios. Tú sabes que hay dos lugares eternos. El infierno ardiente como castigo al pecador y la gloria de Dios en el cielo. Dijo el Señor en el Antiguo Testamento, yo les pongo dos cosas, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. En Deuteronomio se encuentra eso. Entonces, ¿qué elegir? Salvación, hermanos. Y para elegir salvación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confesar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. ¿Se lo confirmo? Va, ahí le va. Romanos capítulo 10, del verso 13 en adelante. Y hay un del verso 10, capítulo 10, verso 10 en adelante. Lo voy a leer con ustedes para que veamos esta escritura maravillosa. 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que vamos a confesar con nuestra boca? Que Cristo es el Señor. Verso 11.
Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Usted no viene a adorar al pastor, no viene a ver al pastor, no viene, venimos a adorar al Rey que vive. No se ve, pero Él está en medio nuestro. Eso es lo que le dijo Dios, el Señor a la samaritana. Mira, le dijo, la salvación viene de los judíos y esto y lo otro. ¿Y a quién voy a adorar? Unos dicen que en este monte, otros que en Jerusalén. Y el Señor le dijo, la hora ha venido. Ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Usted y yo hemos creído en Jesús. Él es nuestro Señor, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué es lo que se requiere para todo aquel que se encuentra descarriado? Confiese a Cristo con su boca que Jesús es el Señor. Para mí Él es el Señor. O sea, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Él es mi gobierno, Él es mi conductor, Él me toma de la manito y me lleva. Y yo no tengo que resistírmele y retobármele, porque entonces me vuelvo rebelde. Y desisto de su plan salvífico. Pero bendito el Señor. Termino con estas palabras. Cristo ha venido para salvarnos. Solo hay que reconocerlo como Señor y servirle continuamente. Qué mensaje maravilloso del ángel a los pastores. Ahí está el testimonio de la palabra de Dios. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, por enviarnos un gran Salvador, que es Cristo el Señor, conforme a la palabra del ángel, aquellos humildes pastores. Esa buena nueva ha llegado a nosotros, ha trascendido a través de la historia. Aleluya, adore a Dios, iglesia.